enorme responsabilidad poder en esta mañana exponer la palabra del Señor. Y como título de la palabra es el llamado de Dios. Podemos decir que somos llamados por Dios, podemos decir que un día vinimos a la presencia del Señor. Y cuando hablamos de llamado, ¿a cuántos les gustan que los llamen? O que les manden un mensaje. Si estamos enamorados, los que estén enamorados, los que estén casados, decimos, uy, no me escribió la esposa, no me escribió el esposo. Si están de novio, ¿qué pasó? Yo, bla, bla. El llamado. Hay llamados en lo personal, en lo diario, que son importantes, llamados cuando alguien nos llama y nos dice te pago la deuda que te debo, llamado cuando dice tengo un regalo para vos, vení a buscarlo. Hay llamados que son muy lindos e importantes en nuestras vidas. Hay llamados que los esperamos con ansia, hay llamados cuando nos llaman de la tarjeta de crédito que no pagamos, esos llamados no los queremos. O cuando nos llaman de algo que no va de acuerdo a lo que nosotros queremos. Hay llamados buenos y hay llamados malos. En lo diario, en la vida, fuera de lo que es ser un cristiano evangélico. Pero hay algo que con el transcurso de los años uno va entendiendo, o yo voy entendiendo, el llamado de Dios. El llamado de Dios sobre tu vida. Podemos decir, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, era pastor, era esto, pero ya no están ellos. ¿Cuál es tu llamado? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué estás en esta mañana? ¿A qué fuiste llamado? ¿Quién te llamó? ¿Por quién viniste? ¿Por quién estás? El llamado de Dios. Y el llamado de Dios es algo tan importante en nuestras vidas, hermano, hermana, joven, porque necesitamos entender y comprender que alguien nos amó aun cuando no habíamos nacido. El llamado de Dios es algo maravilloso para nosotros, porque alguien que no conocemos nos amó aún sin haber nacido. Nos eligió, dijo, esa señorita, esa hermana, ese señor, ese jovencito, ese va a ser para mí. El llamado de Dios. Por eso, estando ahí, yo pensaba y decía, cuán importante es poder entender cuando Dios te llama. Es cuán importante entender cuando podemos escuchar que su voz está hablando a mi corazón. Cuán importante es entender que Dios me llamó, Dios me eligió. Y a veces sabemos de memoria este versículo. Dios me llamó, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios. Y nos ponemos todos los títulos que nosotros querramos ponernos. Pablo dijo, todo eso es basura. Por eso la primera pregunta es el llamado de Dios. ¿Cómo fuiste llamado? ¿Cuándo te llamó? ¿Cómo fue el momento cuando Él golpeó a tu corazón, a tu mente y te dijo, es tiempo que vengas? ¿Cómo fue el momento, en qué crisis llegaste a este lugar o a otra congregación? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaban nuestras vidas antes de acercarnos al Señor? ¿Cómo éramos? ¿Qué éramos? Estábamos consumidos en el pecado, en los vicios, en la maldad, en la negatividad. No había paz, no había control en nuestras vidas. Y ahí apareció Él. Ahí apareció el llamado de Dios. Ahí apareció el llamado de Dios. Nadie puede decir, no, yo vine porque mi papá es pastor, mi mamá es pastora, yo no vine porque vine un amigo. El llamado de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. Hermano, hermana, si nosotros nos ponemos a ver, igual este no es el punto de la palabra de Dios, ya vamos a ir al punto de la palabra de Dios. Si nos podemos a ver allá, yo quiero que busque conmigo en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Vamos a leer la palabra del Señor
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y eso éramos nosotros. Eso eras vos. Eso era yo. Dice la palabra, y lo que no es, para deshacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos trajo hasta este lugar, Él nos concede la oportunidad de servicio, Él nos concede la oportunidad de servirle, de adorarle, de exaltarle, de tocar un instrumento, de trabajar para la gloria y para la honra del Señor. No te olvides que de allá, de lo vil, de lo menospreciado, Él nos llamó. Y hoy podemos estar en este lugar, en esta mañana, teniendo una nueva vida en Cristo Jesús. A veces pensamos, decimos, acá estoy yo, acá está el pastor, yo hablo de mí, acá está el pastor, esto, aquello, yo predico, coordino, oro, canto, toco. Éramos lo vil, éramos lo menospreciado. Y de eso Él se apiadó de nosotros y hoy podemos estar en este lugar teniendo una vida espiritual para Él, para Él, para Él. Al llegar a este lugar nuestra vida cambió, tu vida cambió. Porque de la nada Él nos puso en una posición espiritual. De la nada Él nos puso en una posición material. De la nada hoy somos otras personas. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es tu llamado, varón? ¿Cuál es tu llamado, mujer? ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo a tu vida para el servicio de la obra? No para ser uno más, no para ocupar un espacio, no para ocupar una banca, para el servicio de la obra del Señor. Dios llama, Dios golpea, Dios llama, Dios te dice, Dios te ha hablado por años, Dios te ha traído palabras por años, Dios te ha ministrado y aún no seguís oyendo el llamado que viene de parte del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la palabra del Señor, Él dice, y lo menospreciado escogió Dios, Él nos escogió, Él nos llamó. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nada es casual, todos estábamos en los planes del Señor. Si nos ponemos a ver, yo me pongo a ver mi vida hace 30, 40 años, sí, 40 años atrás, mi vida quizás era un desastre. Hace 30 años atrás mi vida era muy diferente. Hace 30 años atrás mi vida era diferente, pero en el transcurso de los años Dios fue cambiando mi vida. Hermana, hermano, yo creo que Dios ha cambiado tu vida. Yo no te conozco, el que te conoce es el Señor. Yo no conozco tu pensamiento, el que lo conoce es el Señor. Yo no conozco lo que pasó esta semana, lo que sucedió esta semana, pero el Señor sí lo conoce. Es tan hermoso comprender la grandeza del Señor. Allá por San Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí. ¿Viste que vos pensás que sin vos la iglesia no permanece? Estás re equivocada, ¿eh? Estás re equivocado. Te podés ir a donde sea, pero la iglesia de Cristo va a permanecer. La palabra te dice, no me elegisteis vosotros a mí. Dice la palabra, sino que yo os elegí a vosotros. Él te eligió, hermano. Él te eligió. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El llamado de Dios. Hay un propósito, hay un llamado. ¿Por qué estás quieto? ¿Por qué estás quieta? ¿Por qué no te has puesto en marcha en el llamado del Señor? San Juan dice, y yo os he puesto, dice, yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y esta parte es la que nos agrada. Esta parte es la que le gusta a la iglesia. Esta parte es la que nos encanta a todos. Miren lo que dice la Biblia. Para que todo lo que pidierais al Padre, nos encanta pedir.
Nos encanta que Dios haga milagros, nos encanta que Dios nos dé un buen trabajo, nos encanta que nuestra familia esté bien, nos encanta tener una buena posición. ¿Y el llamado? ¿Y el llamado dónde queda? ¿El llamado dónde queda? Porque nosotros decimos, sí, Él me llamó, Él me quiere utilizar, Él quiere hacer algo en mi vida. ¿Cuándo vas a empezar a hacerlo? Dice la palabra, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo puede hacer. Yo te invito en esta mañana a que vos puedas pedirle al Espíritu Santo del Señor que bendiga tu vida. Yo te pido en esta mañana que vos le puedas pedir al Espíritu Santo del Señor que sane tu corazón, que sane tus heridas, que te dé una nueva vida, que te levante, que te esfuerce, que te dé ánimo pronto. Que tengas un deseo de alabar, de glorificar y de bendecir el santo nombre del Señor. Y que cuando te toque ministrar en este lugar lo puedas hacer para la gloria y para la honra del Señor. No puedo negar lo que Él responde a nuestro llamado. Él lo hace, pero no es tan así, porque a veces pensamos que Él es un mago que yo le pido y Él lo tiene que hacer. No. ¿Tiene poder para hacerlo? Amén. Sí que tiene poder para hacerlo. Por eso dice la palabra, no me elegisteis. No me elegiste, sino que Él te eligió a vos. Puedes decir, puedes pensar, mi vida es esto, mi vida es aquello, me pasa acá, me pasa allá, me pasa esto. Hoy en el mundo se escucha la depresión, la tristeza, el pánico, el miedo, esto, aquello y lo otro. Cristo tiene poder sobre toda situación. Cristo tiene poder sobre toda situación. Cuando Él te eligió con un propósito. Cuando Él te llamó por un propósito. Cuando Él me llamó, a pesar de mi ignorancia, a pesar de mis pecados, Él me llamó con un propósito. Con el tiempo entendemos cuál es el llamado de nuestro Señor. Y tengo un versículo más que quiero compartir con ustedes. Allá por 2 de Timoteo, el capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Cuán duro es nuestro corazón, cuán dura es nuestra mente, cuán dura es nuestra situación que no queremos entender y comprender a qué hemos sido llamados. Alabado sea el Señor para siempre. Dice su palabra, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Santo. Dios es santo. Y su casa es santa. Y nosotros tenemos que estar en santidad para la gloria y la honra del Señor. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Si vos y yo entendiéramos lo que Dios quiere hacer, tremendo lo que Dios podría hacer en nuestras vidas. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia. Pero no esa gracia para hacer lo que querramos. No esa gracia para el libertinaje, no esa gracia para el pecado, no esa gracia para todo lo que le desagrada al Señor, sino que la gracia que viene de parte del Señor. Hace poco hablaba yo en la congregación, hablábamos de lo que era el arrepentimiento y el remordimiento. Un arrepentimiento genuino hacia Dios y un remordimiento por el pecado diario que cada uno de nosotros podemos cometer. La gracia se toma hoy también de este modo. Hoy hay gracia para todo. Total, mientras tengas a Jesús en tu corazón, sos salvo. Y la palabra a mí me enseña otra cosa. La palabra nos enseña otra cosa, hermano y hermana. La palabra nos manifiesta que como hombres y mujeres de Dios necesitamos un cambio en nuestras vidas. Y en estos días cuando le decía al Señor, Señor, dame la palabra para poder compartir, pues yo sabía que aunque no me había dicho el pastor, sabía que
íbamos a estar en este lugar. Yo decía, Señor, ¿cuál es el propósito de tu palabra? ¿Cuál es la palabra que me permitirás compartir con los hermanos? Y la primera palabra que el Señor me dio es esta. Y quiero que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Tenía que introducir de un modo, pero ir al versículo que le quiero dejar a la iglesia del Señor. En el libro de Jonás, el capítulo 1, el versículo 2. Jonás capítulo 1, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y este versículo dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Cuánto tiempo más vas a huir de la presencia de Jehová y de los planes que Dios tiene preparado para tu vida? Esta es la pregunta que dijo el pueblo del Señor. ¿Cuánto tiempo más querés huir de los propósitos que Dios tiene para tu vida? Del llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Cuánto tiempo más querés huir a tus problemas? ¿Cuánto tiempo más querés huir a tus pecados? ¿Cuánto tiempo más querés huir del propósito y del plan perfecto que Dios tiene preparado para tu vida? Jonás tenía que ir a predicar. Jehová lo había mandado a predicar a una nación que iba a ser destruida. Jonás tuvo miedo. Jonás tuvo excusas. Jonás, el que conocía de Dios, Jonás, el que conocía de su palabra, Jonás, el que había escuchado la palabra de Dios, en vez de cumplir el propósito de Dios, dijo, no. ¿Para qué? Tuvo temor, tuvo miedo, lo que usted quiera decirle, lo que vos quieras decirle. Pero Jonás, dice la Biblia, que huyó de la presencia de Jehová. ¡Wow! De la presencia de Jehová. Y vos no estás huyendo de tu plan. Vos no estás huyendo de tu ministerio. Vos no estás huyendo del regalo precioso que Dios te dio para que puedas servirle. Vos no estás huyendo y diciendo, no, estoy huyendo del pastor Esteban, de la pastora Vivi. No. Estás huyendo del propósito de Dios. Estás huyendo de la presencia de Dios. Estás huyendo de los planes que Dios tiene preparado para tu vida. Y eso, si pudiéramos entender y comprender, como decía al principio, el verdadero llamado de Dios, la voz de Dios sobre nuestras vidas, podríamos entender que cuando Dios nos manda a hacer algo, Él va a estar en medio para que su propósito se pueda cumplir. Y dice que Jonás huyó de la presencia de Jehová a Tarsis. Y después usted ya conoce toda la historia de lo que pasó en el mar, lo tiraron al mar, pero ese no es el punto. El punto es hasta cuándo vas a huir del propósito que Dios tiene para tu vida. Puedes decir, yo trabajo, yo sirvo, yo limpio la iglesia, yo hago esto, yo lo hago. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios para tu hogar? ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios para tu matrimonio? ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios para tus hijos, para tu familia, para tu estabilidad, para tu trabajo, para el ministerio, para la obra de Cristo? Mientras nosotros seguimos huyendo, las almas se están perdiendo. Mientras nosotros seguimos huyendo, el tiempo y las situaciones van pasando. Y la alabanza que cantábamos, la que decíamos, santo, santo, glorificando, entendiendo y comprendiendo. Hermano, si entendieras eso, estarías a la orden para poder cumplir el propósito de Dios sobre tu vida. No sé cuál es tu pensamiento, pero el Espíritu Santo, Él lo sabe en esta mañana. Y Él es el que quiere darle el aliento y la fortaleza que tu vida necesita para que te puedas levantar. No solo en la vida es poder tener lo que tenemos. No solo en la vida es una casa,
No solo en la vida es un auto, no solo en la vida son las bendiciones materiales, no solo en la vida es salir a pasear, salir a comer. Hay un propósito de parte del Señor, que es que Él pueda utilizarlo y las almas puedan ser salvas para su gloria y para su honra. Deja de huir del propósito de Dios sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ya va a llegar el momento en que Dios se va a cansar y el propósito tuyo se lo va a dar a un alma necesitada que quiera servirle al Señor. Ustedes han escuchado a esa gente que dice, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a ir allá, ya voy a ir acá, ya, pastor Esteban, ya me voy a poner al servicio para coordinar, para predicar, para venir a limpiar la iglesia, para estar en esto, ya. El tiempo pasa y esta tarde no es nuestra, mañana no es tuya, mañana le pertenece al Señor. Mañana le pertenece al Señor. Y dice la palabra que Jonás huyó de la presencia de Jehová Dios. En esta mañana mi propósito es que el Espíritu Santo del Señor pueda alentar tu vida y te pueda levantar para su gloria y para su honra. Yo sé que en la casa donde vos te congregás, comés, te alimentás espiritualmente, pues yo los veo, los sigo ahí, y veo lo que Dios hace en la manifestación de su Espíritu Santo. Algo que destaco en la iglesia que me encanta, que es lo que hicieron el trabajo con los niños. Nosotros trabajamos mucho en nuestra congregación con niños, amamos a los niños y evangelizamos a los niños. Amén. Y eso, cuando hicieron el trabajo de los niños, me encantó. Imagínate si vos te unieras al propósito de Dios, ¿qué es lo que Dios podría hacer en este lugar? A veces renegamos con aquel hermano, aquella hermana que es duro, cabezón, que no quiere cambiar. Y hay un alma que verdaderamente necesitada, que necesita que ahí puedas estar vos para poder bendecirla. Y lo último que te digo, deja de oír del llamado de Jehová Dios para tu vida. Amén. Yo te invito a ponerte de pie en esta mañana. Padre, en esta mañana, Señor, yo quiero darte las gracias. Gracias, Señor, por